días, un muy feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Seguimos extrayendo lecciones de cada libro de la Biblia y en esta oportunidad veremos el libro de Nehemías. Esdras y Nehemías forman la continuación histórica y literaria de los libros de Crónicas, y un estudio de su estilo y lenguaje revela que quizá tuvieron un mismo autor. La tradición judía nombra a Esdras como autor principal y a Nehemías como el que completó la obra. En esta mañana veremos 5 lecciones del libro de Nehemías. Nehemías tuvo una experiencia similar a la del sacerdote Esdras. Si bien él no era levita, estaba como copero de un rey pagano durante el exilio. Cuando se enteró del estado en que estaba su ciudad natal y sus compatriotas, no pudo menos que entristecerse profundamente. El rey vio que su fiel siervo no tenía la expresión de siempre en su rostro, y esto le llamó la atención. Veamos Nehemías capítulo 2, versículos 2 y 4. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor. ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías vio esta pregunta del rey como una oportunidad única para conseguir del monarca las ayudas necesarias para la reconstrucción de Jerusalén. También precisaba su autorización para viajar allí y supervisar esa obra. Todo esto lo atemorizaba, pero se aferró de su fe en el Señor y comprendió que siempre es un momento propicio para orar. Entonces elevó su plegaria a Dios en ese instante para obtener su pedido. He conocido algunos creyentes que dicen que solo es posible orar de rodillas, o elevando las manos, o con la frente en el suelo, o una combinación de estas tres. Si bien es cierto que nuestra postura de rodillas al orar, inclinando el rostro, denota reverencia, evidentemente Nehemías no hizo ninguna de estas tres cosas en presencia del rey. ¿Se lo imaginan arrodillándose a orar, levantando las manos y moviendo los labios en silencio antes de peticionar al rey? Yo personalmente no. La oración es una comunicación personal con Dios que no tiene una postura correcta y una errada. De hecho, el apóstol Pablo nos sugiere en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. De seguro que Pablo no está diciendo aquí que deberíamos estar arrodillados con las manos alzadas las 24 horas del día. Entiendo que la intención de Dios es que estemos todo el día conectados con Él mentalmente, pensando en Él, hablando con Él en nuestras mentes, ya que Él puede leerlas. Pero finalmente, ¿qué ocurrió con esta oración que hizo Nehemías mentalmente, de pie y sin cerrar sus ojos? De seguro que no fue tan poderosa como una hecha de rodillas, ¿verdad? Veamos Nehemías capítulo 2, versículo 8. Y por favor, ordene a su guardabosque Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Entonces podemos ver que cualquier momento es propicio para la oración, y que si bien estar de rodillas es apropiado y reverente cuando es posible, no es una obligación del cristiano que todas las oraciones sean de ese modo. Nehemías tomó sobre sí mismo la responsabilidad de supervisar y coordinar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Con el visto bueno del rey y los materiales que le fueron donados, comenzaron la obra con entusiasmo y alegría. Pero así como vimos la semana pasada en el libro de Esdras, el enemigo de Dios siempre se opone a cualquier obra de reforma y reconstrucción del templo del Señor. Si deseas repasar esas lecciones, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. Veamos cómo se expresa esto en los días de Nehemías, en Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Los samaritanos, evidentemente influenciados por el mismo demonio, se disgustaron tanto con la reconstrucción de la ciudad de Dios que comenzaron a burlarse. Muchas veces esto es suficiente para hacer que una persona desista de los caminos de Dios. Basta con unas risas o con unos comentarios sarcásticos y el creyente se ve ridiculizado y abandona la fe
para evitar ser objeto de las burlas. Fue la triste suerte del apóstol Pedro, que cuando venían a arrestar a Jesús, fue lo suficientemente valiente como para defenderlo a espada, pero cuando le preguntaron si él era uno de los discípulos del hombre que habían arrestado y estaban golpeando y escupiendo, prefirió negarlo por miedo al ridículo. Dice el libro El deseado de todas las gentes: si Pedro hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso, pero cuando el dedo de la burla le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Una vez agotada esta instancia, el enemigo inspiró a estos opositores a avanzar un poco más en su batalla. Veamos Nehemías capítulo 4, versículo 8. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Cuando vieron que las palabras, burlas e insultos ya no tenían el efecto que ellos deseaban, pasaron a planear la acción violenta. Dice la Escritura que planeaban atacar la ciudad y provocar disturbios, con el único propósito de frenar la obra de Dios. Finalmente, esta estrategia tampoco prosperó. Veremos por qué más adelante. Pero, ¿se dieron por satisfechos estos enemigos? Veamos Nehemías capítulo 6, versículo 2. Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Los enemigos ahora deseaban hacer salir a Nehemías por engaño, para poder matarlo y así detener más fácilmente la obra que se había comenzado. Al no conseguirlo esa primera vez, dice Nehemías capítulo 6, versículos del 4 al 7. 4 veces me enviaron este mensaje, y otras tantas les respondí lo mismo. La quinta vez, Sanbalat me envió, por medio de uno de sus siervos, el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesem lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey, y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén, y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto, antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Además de la insistencia, ahora querían que la carta llena de mentiras acerca de Nehemías circulara abierta, es decir, para que todos puedan leerla. Querían obligar a Nehemías a salir a reunirse con ellos para desmentir los rumores que ellos mismos habían inventado y escrito. Pero tampoco el supervisor de la obra fue a ellos con estas estrategias. ¿Acaso desistieron los enemigos? Veamos Nehemías capítulo 6, versículo 10, 12 y 13. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Finalmente, terminaron sobornando a un profeta para que vaya a Nehemías con un supuesto mensaje inspirado por Dios. Es increíble lo que puede hacer el odio que inspira el diablo en los corazones humanos. Debemos tener en cuenta que en la obra de Dios encontraremos obstáculos constantes y de creciente intensidad. Encontraremos burlas, violencia, conspiraciones, mentiras y falsos hermanos que por conveniencia económica nos aconsejarán para mal. ¿De qué manera podemos resistir todo esto? Veremos a continuación cómo lidió Nehemías con estas situaciones. Hemos visto las incontables maneras en las que los enemigos del pueblo de Dios intentaron arruinar los planes de Nehemías en el punto anterior. Ninguna de ellas funcionó, pero no sabemos exactamente el motivo por el cual no cumplieron su objetivo. Veamos lo que dice la Escritura en Nehemías capítulo 4, versículo 4. Por eso oramos: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos,
que los lleven en cautiverio. Cuando Nehemías comenzó a sentir los efectos de las burlas y los insultos de los samaritanos en su gente y cómo esto repercutía en la construcción, llamó a todos a orar. Pidieron ayuda a Dios en oración y el Señor los asistió. ¿Qué hicieron cuando los problemas regresaron multiplicados? Veamos Nehemías capítulo 4, versículo 9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Orar. Siempre que nos veamos atacados o impedidos de obrar, debemos orar para que el Dios de lo imposible nos asista. Por último, Nehemías y los constructores vieron que no podrían continuar la obra normalmente. Es por esto que idearon un plan de acción en Nehemías capítulo 4, versículos 17 y 18. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. No podían detener la obra para estar pendientes exclusivamente de la defensa, y tampoco podían dedicarse exclusivamente a la obra dejando de lado la defensa. Entonces comenzaron a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Trabajaban, pero siempre listos para la defensa, con las espadas ceñidas. ¿Cómo podemos aplicar esto para nosotros hoy que no andamos con espadas literales? Veamos Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos estar ocupados en la obra siempre con la espada del Espíritu ceñida, es decir, siempre debemos llevar la palabra de Dios con nosotros, a donde quiera que vayamos. Hoy en día, nuestros enemigos ya no son los samaritanos, sino que de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Siempre tenemos que estar en guardia porque el enemigo no descansa, pero no debemos abandonar la obra por estar en estado de alerta. La mejor forma de enfrentar los ataques del enemigo es orando, orando y siempre listos con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando estudiábamos el libro de Esdras, vimos que cuando había reunión religiosa, el pueblo no dudaba en presentarse allí a pesar del mal tiempo. En esta ocasión no había mal tiempo, pero sí mucho que leer. Veamos Nehemías capítulo 8, versículos 1 y 3. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Y la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Aquí dice la Escritura que el sacerdote Esdras leyó desde la mañana hasta el mediodía. Podríamos decir que se parece a los cultos que tenemos nosotros, que empiezan 9:30 de la mañana y terminan alrededor de las 12:30 o 1 de la tarde. Pero aquí dice que leyó desde el alba. Dependiendo de la época en que se realizó esta reunión, el alba puede ser a las 6 de la mañana o antes también. De acuerdo al comentario bíblico, la instrucción duró 5 o 6 horas. Por los versículos 4 al 8 se puede ver que esa instrucción no consistió meramente en una lectura incesante, sino que la lectura de la ley alternaba con interpretaciones explicativas hechas por los levitas. ¿Qué es esto de interpretaciones explicativas? Veamos Nehemías capítulo 8, versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Podemos extraer una segunda enseñanza sobre este punto, y es la de que la interpretación de las Escrituras es necesaria. Muchas veces escuchamos a los incrédulos decir que la Biblia cada uno la interpreta como quiere, y en cierto modo es cierto, pero si la Biblia misma nos dice que se la debe interpretar, entonces tiene que haber una interpretación correcta. ¿Cómo se realiza una correcta interpretación bíblica? Leamos Isaías capítulo 28, versículo 13.
La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Para interpretar correctamente las Escrituras es necesario que tengamos en cuenta toda la Biblia. No sirven los textos fuera de contexto, no sirven las reflexiones filosóficas ni los descubrimientos científicos. Debemos interpretar la Biblia con la Biblia, renglón sobre renglón, un poco aquí y un poco allá. Cuando la ciudad se terminó de reconstruir, Nehemías observó que sus compatriotas estaban comenzando a olvidarse de los mandamientos de Dios. Veamos Nehemías capítulo 13, versículos 15 y 16. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios, que vivían en Jerusalén, traían a la ciudad pescado y otras mercancías, y las vendían a los judíos en sábado. El único mandamiento de los 10 que comienza con las palabras acuérdate suele ser el que más pronto tendemos a olvidar. Puesto que es el único mandamiento que señala a Dios como creador y libertador, debe ser uno de los estatutos que Satanás más detesta, y es por eso que siempre intentará obrar en contra de él. Los judíos estaban haciendo tareas de la semana, comprando y vendiendo en sábado, cosa que no era permitida. Lo que ocurrió, si bien podríamos pensar que fue algo bueno, en realidad no lo es tanto. El poder civil del gobernador Nehemías se utilizó para legislar sobre religión. Veamos Nehemías capítulo 13, versículo 19. Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Nehemías estableció una ley sabática. Mandó a cerrar las puertas de la ciudad para que ningún mercader extranjero pueda venir en sábado para ofrecer sus mercaderías y así poner en tentación a los israelitas. Pero los extranjeros seguían viniendo y armaban sus puestos fuera de las puertas de la ciudad, por si alguno deseaba escabullirse y comprar de todos modos. Esta fue la reacción del gobernador en Nehemías capítulo 13, versículos 21 y 22. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla, si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Aquí es donde el poder civil decide involucrar la fuerza y la coerción para obligar a respetar una institución religiosa. Del mismo modo que hizo Nehemías, hará el diablo a través de sus seguidores en el fin del tiempo y obligará a través del poder civil a legislar sobre religión. Pero esta vez se legislará acerca del día incorrecto de adoración. En tiempos de Nehemías solo podía comprar y vender en sábado aquel que estaba fuera de la ciudad de Dios y quebrantando sus mandamientos. La bestia del tiempo del fin hará algo similar. Solo podrán comprar y vender aquellos que estén excluidos de la Nueva Jerusalén y transgredan los mandamientos de Dios, como está expresado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Si deseas conocer más en profundidad acerca de la marca de la bestia de Apocalipsis 13, te invito a hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. Entonces, en esta mañana hemos estudiado 5 lecciones en el libro de Nehemías. Primero, vimos que la oración puede ser hecha en cualquier momento y sin importar la postura física. Segundo, vimos que siempre que se intenta reconstruir las cosas de Dios, habrá oposición que se manifestará en burlas, violencia, engaño y conspiración. Tercero, hemos visto que nuestra defensa ante estos ataques es la oración constante y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuarto, hemos visto la dedicación del pueblo de Dios,
que estaba dispuesto a pasar 5 o 6 horas escuchando la palabra y su interpretación, y al mismo tiempo vimos que la Biblia debe ser interpretada y que solo puede haber una interpretación verdadera. Por último, vimos que cuando un partido religioso llega al poder civil, tenderá a imponer observancias religiosas por ley, y que esto es justamente lo que ocurrirá antes del regreso de Cristo. Muy bien, ahora que tenemos en claro las lecciones que hemos extraído del libro de Nehemías, solo resta una invitación. Invitarte a que podamos pedirle a Dios en oración que nos ayude a incluir, a aplicar estas lecciones en nuestra vida. Si deseas participar de esta oración, simplemente te pido que cierres tus ojos e inclines el rostro junto conmigo. Gracias, nuestro Señor, por las lecciones que pudimos extraer del libro de Nehemías. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ponerlas en práctica en nuestra vida, a incorporarlas. Y te pido especialmente por esta persona que está estudiando hoy este tema a través del video, que la bendigas, Señor, y la ayudes a poner en práctica estas lecciones en su vida, para que las incorpore y les sean de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas una muy buena tarde. Espero también que tengas un muy feliz año nuevo, ya que este va a ser el último video del año 2020. Y obviamente te dejo un link para poder suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y una recomendación para ver a continuación. Que Dios te bendiga.